justico había un carro parqueado detrás del mío y que obstaculizaba mi salida. Y entonces, ay, caramba, ¿y ahora cómo hago para salir? Y no era lo peor, ese carro que habían parqueado ahí también entorpecía el paso como a 4 carros que estaban también en ese momento. Entonces la persona que parqueó ahí, pues obviamente cometió un error grandísimo, porque de una vez impidió el paso de todos. Entonces todos en esa situación, y me la acerqué a la persona que pues estaba como al pendiente. Yo le dije, hermano, ¿qué pasó? Me dijo, no, yo estaba cuidando aquí un carro, estaba cuadrando aquí un carro cuando de pronto se me metió esta persona y yo le dije que no me parqueaba ahí y mire, sin embargo no me dejó llaves. Bueno, entonces el problema, ¿qué hay que hacer? Mover el carro a ver si con la alarma empezaba a sonar ese bicho y entonces pudiera la persona darse cuenta y todo. Y movíamos y nada. Y movíamos la alarma y nada. Y entonces la persona me decía, ¿y sabe qué es lo peor, caballero? Que yo estoy seguro que esa persona está en alguno de estos restaurantes viendo lo que está pasando, pero pues no le importa, hasta que él coma va a venir a resolver la situación. Entonces yo decía, ¿no será que sí? No, imposible. Y mientras estábamos en esa conversación, se acercó una persona que era el conductor del carro que estaba al lado mío, con la fortuna que ese señor sí tenía espacio libre. Entonces quería decir que si esa persona movía su carro, nosotros y todos los 4 o 5 carros que estábamos totalmente parados, podíamos empezarnos a mover. Pero con el infortunio para nosotros que esa persona solo se acercó al carro a sacar algo. Entonces el señor, el que cuidaba los carros, se acercó y le decía, ay, caballero, hágame un favor, sí, mire lo que está pasando, esta persona, usted me podría hacer el favor y podría mover el carro, ¿sí?, para que los demás puedan, por favor, movilizarse y así podemos resolver este problema. Pues uno que me, no, listo, o sea, claro que sí. El señor desafortunadamente, no sé si tenía hambre, estaba con alguna situación y todo, le respondió de una manera muy grosera y le decía, yo no voy a dejar de comer, ¿sí? Yo no voy a ponerme ahorita a manejar, a mover mi carro, eso no es problema mío, me voy a comer y me voy con mi familia. Y se fue de una manera pues lamentable como le habló. Entonces uno quedaba como que y entonces lo que yo le decía, lo que les decía al comienzo, lejos de estar juzgando y este tipo como es cómo la naturaleza de nosotros siempre está buscando ¿qué? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y sobre todo lejos, ¿sí?, de importarme si alguno de las demás personas se ven afectadas con tal de mi bienestar. Y estábamos en esa situación y en qué hacemos, y desafortunadamente el señor que cuidaba los carros tenía razón. Tan pronto el caballero terminó de comer, ahí sí se paró y muy tranquilo, campante, por más que todo el mundo le protestaba, cogió su carro, no dijo disculpen, qué pena, fue no, nada, terminé de comer, cogí el carro y se fue. Entonces el común denominador que había ahí siempre es que estamos pensando siempre en lo de nosotros, estamos pensando en los míos y los demás pues no importa en ese momento. Y esa situación que les cuento ahorita, que es puntual en un momento de un almuerzo o de una comida, está presente en cada momento de nuestra vida, en cada espacio de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en todo el hace parte del mundo lo que es el orgullo, lo que es el ego y lo que es el egoísmo, ¿cierto? Y a pesar de eso, de que es una fuerza muy compleja de manejar y que tenemos que tener siempre la constancia para poderla manejar, no en nosotros sino en Dios, está presente, y si no le ponemos cuidado nos coge ventaja y nos puede dominar de verdad lo que es nuestra vida y va a ser nuestra caída. Por eso el título, y lo pensé bien, el título de la prédica es, y me ayudan ahí, que dice durmiendo con el enemigo. Ya claro que este título se lo aclaré primero a mi esposa y le dije, mi amor, se trata de esto y de para que no pensara mal. Y ella, ¿cómo así que durmiendo con? No, nada de eso, ¿sí? Durmiendo con el enemigo es esa, como nuestra naturaleza caída, el orgullo, el egoísmo, el ego pertenece a todos nosotros, hace parte de nosotros, y todos creo que somos como expertos en ese tema. Todos hemos pasado por momentos de orgullo, por momentos de situaciones donde el ego o el egoísmo nos hace caer en unas situaciones lamentables, ¿sí? Debido a que lo dejamos crecer, ahí que coja fuerza y empieza a dominarnos, ¿verdad? Entonces, quiero ir primero a la palabra, ¿sí? Y quiero hablar sobre
Nabucodonosor. Ese nombre es un trabalenguas y les pido unas disculpas si me llego a enredar cada vez que lo nombre. Nabucodonosor. Quien no sepa quién es Nabucodonosor, les explico un poquito quién es Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey de Babilonia, ¿sí? De ese imperio de Babilonia, y era un rey, ¿sí? Conforme a ese imperio, un rey totalmente perdido, un rey nefasto, un rey malo, hacía muchas cosas muy desafortunadas. Incluso leía en algunos escritos que no dice la palabra, pero algunos lo catalogaban como el Hitler del Antiguo Testamento, o sea, era una persona totalmente oscura y nefasta, ¿sí? Y entonces este rey Nabucodonosor, entregado a su orgullo, entregado a su poder y entregado a su ego y todo, por más de que Dios le advertía, ojo Nabucodonosor, y ya les voy a explicar cómo le advertía, ojo porque vas a caer si sigues así, el hombre entregado totalmente a su orgullo, y en Daniel 4, 29, 33, me voy a referir en Nueva Traducción Viviente, dice, versículo 29, perdón. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Qué humildad, ¿no? Versículo 31. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo como los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia de Nabucodonosor, fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció de tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Y aquí entendiendo lo que hablaba la palabra Nabucodonosor, aprendió una gran lección. Aprendió la gran lección de que el enemigo que lo podía destruir no hacía parte de un ejército o de otro imperio o de alguna invasión poderosa. El enemigo que lo podía destruir era su propio orgullo, ¿verdad? Ese era de verdad su verdadero enemigo. Y es una fuerza tan destructiva cuando nosotros no controlamos ese orgullo, ¿sí? Que ha hecho caer a presidentes, ha hecho caer a personas muy talentosas, ha hecho caer a personas muy brillantes, ¿sí? A personas muy influyentes, también ha hecho caer a personas que son humildes, a pastores, a hermanos. El orgullo no escatima en estratos, no escatima en educación, no escatima en nada. Él, si lo dejamos libre, Él será nuestra caída. No importa lo que seamos, siempre va a estar ahí si no le ponemos cuidado y Él va a ser el problema. Porque a pesar de que cuando nosotros le damos rienda suelta a su orgullo, y es nuestra manera de operar, y es nuestra manera de pensar, y es lo que nuestro corazón dice, por más de que hayan advertencias, por más de que Dios esté ahí y te diga, ojo, ten cuidado, o por más de que un hermano que te ama te diga, ojo, o tu pastor o tu líder te diga, ten cuidado, esa va a ser la manera en que tú vas a proceder. Y eso le pasaba a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue advertido. Nabucodonosor tuvo un sueño y se lo interpretó Daniel. Y el mismo Daniel le decía, en el mismo capítulo de Daniel 4, pero esta vez versículo 17, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Pero esa fuerza que él alimentó durante toda su vida lo hizo caer. ¿Sí? Esa fuerza no le dejó la claridad de poder escuchar estas advertencias, y es una fuerza que es tan fuerte que hace caer hasta el ángel más hermoso que Dios creó. Hizo caer a Nabucodonosor, ¿sí? Puede hacerme caer a mí, puede hacerte caer a ti en muchos momentos. Y es que el orgullo es el origen de muchas situaciones negativas que a nosotros nos han pasado, y todos hemos pasado por ahí. En el orgullo se desencadenan todos, digamos, los pecados o situaciones lamentables en las cuales nosotros hemos tenido que pagar consecuencias por esos actos, ¿sí? A través del orgullo
suceden las cosas más lamentables que nosotros hemos podido vivir cada uno en nuestra vida. Así que quiere decir que el orgullo precede a nuestra caída. El orgullo hace que nosotros caigamos. Y para poder entender esto, ¿se acuerdan en la escuela? Cuando íbamos al colegio o en el seminario, el pase en los exámenes nos pone, tal Laura va a estar, yo quiero, yo participo. Pero aquí es vamos a completar la frase, ¿verdad? Entonces se pone un enunciado y completamos la frase y los chicos de audiovisuales me van a colaborar, ¿sí? Entonces, primero, los pleitos vienen ¿por qué? Porque yo tengo la razón, ¿verdad? Los pleitos vienen ¿por qué? Porque yo tengo la razón. Cata, yo te amo, pero tengo la razón y yo me voy a imponer sobre lo que yo pienso. Entonces, yo tengo la razón. Los pleitos vienen porque yo tengo la razón. Next. La altanería viene ¿por qué? Porque yo soy mejor. No le pegaron, ¿no? Pero porque yo soy mejor, ¿verdad? Recordemos el caso que pasó esta persona, como le habló al que cuidaba carros. Le habló de una manera altanera porque se siente mejor. Yo soy mejor que tú y te puedo hablar de esa manera. La envidia viene ¿por qué? Porque yo... Porque es que yo no he sido prosperado, yo no he sido bendecido, pero el hermano sí, y porque él sí, porque yo no. Entonces yo no tengo las cosas, no sé por qué Dios a mí no me quiere, en cambio esta persona sí la bendice, y porque a mí no. Entonces yo quisiera lo que tiene esa persona, ¿verdad? El robo viene ¿por qué? Porque yo quiero lo que tú tienes, iglesia, a ver. No, es complejo cogerla. Pero sí, ¿pero por qué? Porque yo quiero lo que tú tienes. Jorgito, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú quieres, ¿ves? Y entonces yo lo quiero, entonces voy a cogerlo. Esta, a ver si le pegan. La mentira viene ¿por qué? Porque creo tener la verdad, porque no quiero lucir mal, porque quiero guardar una apariencia, porque quiero quedarle bien a todo el mundo. Entonces yo puedo decir hasta cosas que no siento, pero con tal de agradar a todo el mundo, pues entonces yo caigo en la mentira. O para guardar una fachada, pues entonces caigo en la mentira para que, ay, qué bonito ese Víctor, ¿verdad? Esta es fuerte. El adulterio viene ¿por qué? Porque yo, y no me van a decir porque yo tengo mucho amor para dar. Pilas. No van a decir eso. El adulterio viene ¿por qué? Porque yo tengo necesidades, porque yo merezco ser satisfecho, porque yo quiero ser satisfecho, ¿verdad? Sí, nos quedan dos. Los celos vienen ¿por qué? Porque soy inseguro, porque a mí no me han querido, porque yo tengo vacíos, porque yo quiero llenar mis vacíos en otra persona. Entonces este celo, eso es lo que ocurre. La indiferencia viene ¿por qué? Porque yo ¿qué? Porque yo no tengo interés, porque yo no he sido afectado, ¿sí? Yo no he sido afectado, si no soy yo, no son los míos, no me interesa. Y ahí parte la indiferencia. La rebeldía viene ¿por qué? Porque yo. ¿Por qué qué? Porque yo hago lo que quiero, porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y la última, la autosuficiencia viene ¿por qué? Porque yo tengo el control, porque yo no necesito en esta área de Dios, porque yo tengo mi relación con Dios de una manera más personal y esa partecita yo la manejo. No necesito de Dios en esa parte, ¿verdad? Ahí viene mi autosuficiencia. Entonces, como si nos vemos, y no sé si tienen tiempo hasta las 4, porque de aquí para allá, todas las cosas negativas, todos nuestros pecados provienen del yo, ¿verdad? Porque yo, y todo se centra en eso. Y la historia que les leí ahorita de Nabucodonosor es una historia de humillación, porque Dios cogió a ese ser orgulloso, ese ser poderoso, y lo condenó y lo puso a pasar por una prueba muy fuerte, ¿sí? Pero al mismo tiempo no Dios es que quiera humillar y de una vez te quedas ahí en el pozo por orgulloso ni nada, sino que Dios quiere transformar. Entonces esa historia de humillación que podemos leer en la palabra, en realidad es una historia de amor.
Porque iglesia, Dios amó tanto a Nabucodonosor que lo hizo pasar por esa prueba para que él pudiera quitarse ese cáncer que era el orgullo. ¿Sí? Y así es como hace con nosotros. ¿Sí? Él nos hace pasar por diferentes pruebas, nos hace pasar por diversas incomodidades para que nosotros podamos ir moldeando ese orgullo. Y en el mismo capítulo que les estaba hablando de Daniel, pero ahora en el versículo 34, decía Nabucodonosor después de que pasó esa prueba: cuando se cumplió el tiempo, Lili, sigo leyendo. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Amén. Dios empieza a moldear tu corazón como ese diamante, porque el diamante, su origen no es ser diamante. El diamante en su origen antes fue un carbón, y ese carbón tuvo que ser procesado por una alta presión, por una alta transformación para que sus moléculas empezaran a cambiar y dieran esa piedra preciosa. Entonces, querido hermano, si tú en este momento tu orgullo está siendo golpeado, tu orgullo está siendo moldeado, tu orgullo está siendo en este momento como pisoteado y tu incomodidad en tu carne está, Dios te está amando y Dios quiere que te quites ese yugo que tienes ahí, esa esclavitud que es el orgullo, que como ya es normal, como somos naturaleza caída, pues operamos de esa manera, y Dios quiere para ti algo mejor. Dios quiere convertir ese carbón que es ese corazón y volverlo en una piedra preciosa para que se haga su voluntad y se haga su propósito perfecto, porque para eso fue que fuimos creados. Amén. Y cuando entraba en reflexión creando haciendo este mensaje, hay una contrariedad tan grande, querida iglesia, de lo que nos mostró Dios, de lo que nos enseñó Dios, de cómo operó Dios a lo que nosotros somos, a lo que nosotros buscamos, porque siendo sinceros, iglesia, acá nos gusta, como nosotros como humanos, que nos den palmaditas en el hombro, que nos digan bien. Tú eres, wow, oye, qué bien haces las cosas, oye, qué rico haces, oye, qué bueno eres, oye, qué duro eres, oye, cómo te desempeñas de bien. Todo eso nos gusta. Sí, eso nos parece como chévere, y no les estoy diciendo que no disfrutemos de nuestros logros, no estoy diciendo que no disfrutemos de los logros que hemos conseguido, porque Dios nos dio esa bendición y los disfrutemos, pero qué diferencia es disfrutar las cosas en su justa medida. Disfrutemos de las victorias, pero no las enlodemos de orgullo, porque cuando las enlodamos de orgullo, esas victorias se convierten en nuestra caída, ¿verdad? Cualquier situación que nosotros hagamos tenido algún triunfo, si lo enlodamos de ese orgullo, de ese ego, de una vez, esa va a ser nuestra arma con nuestro enemigo que nos va a hacer caer, ¿verdad? Y mientras nosotros buscamos como esa reconocimiento, como que todo gira en torno a nosotros, que nos digan cosas bonitas, que estemos diciendo, que nos estén diciendo cosas chéveres, que todo sea por nosotros y nos digan, uy, qué rico, qué chévere, ¿sí? Mientras nosotros andamos buscando eso, no sé si lo que vieron hace unas semanas, creo que todos nos dimos cuenta. Una pobre muchacha, y para quien no lo ha visto, le comento, una muchacha, ¿sí? Por su orgullo, ¿sí? Tuvo orgullo y procedió a decir mentiras, porque quería reconocimiento, quería tener que la alabaran, que le dijeran, uy, qué buena eres, qué chévere eres, y se puso a decir mentiras la chica, que había trabajado en una empresa de diseño muy famosa en Japón para una película animada, y esta chica, más de malas, que esa película fue un boom, y esa película ganó un premio, y entonces todo el mundo, ¿cómo así que usted trabajó? Y no, entonces esa mentira se le creció. Y se le creció, y de ese momento que ella quería como aceptación, como que le dijeran cosas bonitas, de una vez se le creció esa bola de nieve y ya no pudo apagarla, y tuvo que decir, no, mentí. Y de una vez pues el mundo señalada, ella tuvo que apartarse de todo, la echaron del trabajo, pero unas cosas que el orgullo la hizo llevar, que yo me pregunto, ¿no se pudo haber evitado? ¿Era necesario
No, pero cuando estamos en esa búsqueda de reconocimiento, no miramos las consecuencias y nuestro orgullo nos lleva a caer de una manera que si no nos le ponemos sentido común, pues es una manera muy inocente, pero como estamos mecanizados y automatizados por eso, entonces esa chica está ahorita sufriendo las consecuencias de eso. Y no solo la chica, los medios de comunicación, que de la misma manera los medios de comunicación cuando supieron esa noticia, entonces este es el boom, esta es la chiva porque yo necesito que me lean, yo necesito que me miren, yo necesito que me miren, que me den likes, ¿sí? No me interesa en mi ética si esta noticia es falsa, verdadera, no investigo, ¿sí? Mi ética en ese momento es enlodada, pero yo necesito dar la chiva, y también cayeron y quedaron humillados en ese sentido porque era mentira. Y esto que se descubrió, pero ¿cuántos de las noticias que nosotros consumimos, que nos mandan los medios de comunicación, son mentiras porque ellos en su búsqueda de notarse, en su búsqueda de querer tener la razón o de ser los primeros en dar algo, algún contenido, ni siquiera se cercioran si es verdad o no? Mientras nosotros estamos buscando ese reconocimiento, mientras nuestro orgullo nos manda a cometer actos como los que acabo de decir, el que sí merece toda la gloria, el que sí merece toda la gloria, la honra, el que sí tiene todo el poder, se despojó de su trono para salvarte a ti y para salvarme a mí. Mientras tú como ser humano estás buscando que te reconozcan y que cuando vayas entrando de pronto a tu iglesia todo el mundo te mira, ay mira, ahí va el hermano. Y mientras tú estás buscando de pronto eso, o en tu trabajo o en tu universidad, el que sí tiene el poder, el que sin ningún problema hubiera podido hacer esto y decir controlar, suprimir, empezamos de nuevo, reseteamos todo de una vez y nadie se salva. Él se despojó de ese trono y se humilló y se volvió en el carnero para ese sacrificio perfecto, para tenernos acá. Por amor a nosotros nos salvó. Entonces, mientras el ser humano busca el reconocimiento, Dios por medio del servicio y la humillación nos mostró el verdadero camino. Y esa es la contrariedad que nosotros tenemos como seres humanos. Perdón un segundo. ¿Y cuántos de nosotros, cuando yo les comento esto, o en muchas de las prédicas, creo que en todas las que hablamos acá, Nicas, si yo llego a preguntar y digo, ¿quién quisiera de verdad pensar y obrar como Cristo? Obrar como Dios, yo creo que ninguno se deja sin levantar la mano, ¿verdad? Todos tenemos ese compromiso y todos tenemos ese objetivo y ese anhelo y esa misión. Por eso te digo, hermano, que es necesario pasar por circunstancias incómodas, que es necesario que tú seas moldeado, es necesario que tu fe, ¿sí?, no sea solo un impulso, que tu fe sea fortalecido con cimientos y conocimiento. La tía Lucy nos decía el miércoles, como decía la palabra, mi pueblo fue derrotado por falta de conocimiento. Tú necesitas entender por qué viniste al mundo. Tú necesitas saber para qué son los talentos que Dios te dio. Tú necesitas saber para qué estás y por qué estás y cuál es el objetivo de tu vida. Y sobre todo, cuál es el centro de tu vida. Porque el centro de tu vida no eres tú, es Dios, ¿verdad? Entonces, no es coincidencia, y solo por hablar acá de ICAS, no hay encuentro con Dios. Después 12 pasos, después nivel 2, nivel 3, nivel 4, retiro de conquistadores, después hay seminarios, servicio miércoles, servicio los domingos, grupos de influencia, ¿sí?, ayuno los sábados, oración de miércoles en la mañana, ¿sí?, noches de alabanza. ¿Por qué creen que hay todas estas actividades y creo que me faltaron otras? ¿Por qué creen? No es que el pastor que ponemos a hacer a toda esta gente, a ver qué nos inventamos. No, necesitamos ser apartados de ese mundo que nos muestra todo lleno de orgullo, todo lleno de reconocimiento, que ese es el verdadero éxito, y necesitamos estar con nuestros cimientos sólidos para tener las herramientas y tener ese enemigo controlado, porque el enemigo siempre está ahí. Pero necesitamos tenerlo controlado, y no solo de emociones o no solo de impulsos, sino de verdad con una fe que tenga unos cimientos sólidos. Por eso el mismo Pablo le decía a Timoteo cuando estaba creando su iglesia, cuando estaban creando la iglesia, y entonces estaban designando a ver qué personas podían liderar cosas, quién podría tener responsabilidades. Y en 1 Timoteo 3:6, Pablo le decía a Timoteo, no debes ser un recién convertido,
no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Sí? No sé si, hermanito, si en tu corazón de pronto dices, ay, pero ¿para qué ir a esto y ahora la iglesia esto? ¿Para qué ir a nivel esto? No, yo quiero servir de una vez, yo me quiero subir acá, yo quiero ponerme mi chaleco, yo quiero estar en eso, no será tu orgullo el que te está hablando, tú no necesitas de esto, tú ya eres una persona importante, ya eres especial, no necesitas de pasar por todos estos procesos. Entonces, por favor, si en tu corazón de verdad estás teniendo como pereza o no te llama la atención o no quieres, date cuenta que esto es porque Dios quiere decirte, acógete a mí y quiero que entiendas que yo soy el centro de tu vida, ¿sí? No tú. Y como dice Pablo en la palabra, y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Cuál fue la condenación de Lucifer? El orgullo. ¿Sí? Y me puse a leer la palabra y Dios lo dotó de unas cosas impresionantes porque Dios tenía para ese ángel unas responsabilidades grandísimas. ¿Sí? Él iba a ser una persona importante en el reino, pero pues obviamente todo ese tipo de cosas que le dio Dios, él no las usó bien y empezó a creérselas y no entendió que eso se lo daban para un propósito y sobre todo se las había dado el Creador. Y en Ezequiel 28:12 decía, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina, rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul, verde, onís, jaspe verde, lapizul, turquesa. No conozco ninguna, pero debe ser hermoso eso, ¿sí? Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. ¡Wow! Todo lo que le dio Dios a ese ángel. Pero no se lo dio para que él se valentonara ni para que él se llenara de orgullo, sino porque iba a tener una responsabilidad grandísima, ¿sí? Pero él utilizó todo lo que Dios le dio y quiso sentirse igual a él. Y en Isaías 14, 13, 15 dice, te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Eso decía él. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos y las profundidades más hondas. El orgullo fue la caída de Lucifer. Debido al orgullo es que se dio origen a esa caída. ¿Sí? Por eso no nos confiemos y no subestimemos lo que tenemos ahí a veces dormido o que de pronto quiere salir, ¿sí? Porque es necesario que nos mantengamos en solidez para que Él no empiece a gobernarnos, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, el altivo será humillado, pero el espíritu humilde será enaltecido. ¿Sí? Y el mismo Jesús, cuando vino en Lucas 9:23, decía, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Él, conociendo nuestra naturaleza, lo que nos pedía es, tú no eres el centro, no base tu vida en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en lo que tú anhelas, que tú no seas el centro, sino entrégame esa situación a la cruz y sígueme para ser transformado y de verdad yo te voy a mostrar que es la vida eterna conmigo. Eso es lo que buscaba Dios y lo que buscaba Jesús. Por eso nos pedía que olvidáramos de centrarnos en nosotros mismos, porque el egoísmo hace parte de nuestra naturaleza, como les decía. Y aquí viene una pregunta importante: ¿eres el centro de tu vida o en primer lugar es Dios? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tus deseos, lo que tú quieres, tu orgullo o Dios? Para que cada uno nos preguntemos si de verdad cómo está nuestro corazón, ¿sí? ¿De qué manera está operando nuestra cabeza? Porque según la Real Academia de la Lengua puse, ¿qué es el egoísmo? Y es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace tender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse
del de los demás. No es solo que andamos, que nos queremos mucho, más de la cuenta, ¿sí? Nos queremos más de la cuenta, sino que andamos buscando nuestra satisfacción personal, y si de pronto esa satisfacción o ese beneplácito le afecta a otra persona, pues todavía pues no nos interesa, no nos importa. Eso es lo que nos lleva al egoísmo. Y anoté en las reflexiones ciertas características o consecuencias que nos lleva al egoísmo, para que si en alguno de estos ítems que les coloco se sienten identificados, pues entonces para eso está esta palabra, para ti, para que tengas ese cuidado y no dejes que a lo mejor por los afanes de la vida, por los afanes de tu diario vivir, el orgullo está ahí latente y cada vez está cogiendo más fuerza, ¿sí? El egoísmo puede llevar a la ruina las relaciones interpersonales importantes. Díganme, iglesia, si no hay algo más aburrido que uno comentarle algo a una persona y diga, ay, sí, a usted le pasó, mire, a mí me pasó eso, pero es que lo que a usted le pasó no es, en cambio lo que me pasó es, mire, yo hice este tipo de cosas, y entonces todo se convierte en lo que es, en lo que vivió esa persona, y entonces uno quería expresarle algo, una idea, y no, la persona hizo una oda de lo que él era, y entonces sale como la propaganda. Los que ya tenemos más añitos se van a acordar, todos los caminos conducen a Neiva. ¿No han visto esa propaganda? Oiga, no, yo veía una propaganda cuando estaba y decían, todos los caminos conducen a Neiva. Igual, todos los caminos conducen a cada uno. Eso es una persona egoísta, ¿sí? Cualquier cosa que te comenten no me interesa, pero mira lo que me pasó a mí. Cualquier cosa, está pasando por una cosa a mi hermano, uy, yo pasé por eso, pero es que yo hice tal cosa. Todo gira en torno. Y entonces, ¿eso qué pasa? Te va a aislar. No vas a tener una relación importante con alguien, ¿sí? Una relación interpersonal como de edificado, sino te quedas solo, porque obviamente solo piensas en ti. En esta que me confronté, en esta característica, y no sé si alguien se puede identificar, el egoísmo también puede traer consigo una falta de satisfacción y felicidad. Cuando nosotros estamos buscando esa satisfacción y esa felicidad, es porque la andamos buscando en nuestra carne. Y como todo lo que nos bota al mundo es momentáneo, es corto, ¿sí? Pasamos un buen momento y se acabó, y al otro día, ¿ahora qué hacemos? Entonces andamos en esa búsqueda constante de felicidad y de sentirnos tranquilos y de sentirnos llenos y de sentirnos bien. Y entonces eso nos genera, ¿sí?, un vacío, porque no podemos encontrar de verdad algo completo, ¿sí? Y yo en me identificaba muchísimo, porque antes de conocer a Dios, les puedo decir sin chicanear, sin orgullo, esto era gordito, andaba gordito, y yo esto también, pero andaba gordito, andaba con personas influyentes, en buenos sitios, rico, chévere, y andaba y pasaba mis momentos alegres, en carne. Llegaba a la casa y mi apartamento era igual que mi corazón, solo, oscuro, frío. Me sentía vacío, y en mi proceso en Dios, y le colocaba al paz en mi devocional, sentía que no era mi vida. Andaba buscando satisfacciones y satisfacciones, y pasaba por encima de muchas personas, pero como era algo momentáneo, andaba buscando más y más y más y más, y no tenía fin. Entonces, hasta que descubrí de Dios que Él es constante y Él es eterno, y Él siempre está con nosotros y nos llena de paz nuestro corazón, y no tenemos necesidad de andar buscando cualquier cosa momentánea, cuando Él es eterno y Él es constante, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace llevar. Y no sé si alguien se identificaba con lo que les acabo de decir, porque hasta el mismo Salomón le pasó. En Eclesiastés 2:4-11 decía Salomón: también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes, provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló.
Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. No estoy descubriendo el agua tibia diciéndoles, querida iglesia, que nada de lo que nos da el mundo se compara con lo que nos da Dios. No estoy descubriendo, no es algo nuevo para nosotros porque todos hemos tenido en nuestro corazón la presencia de ese Dios que nos llena constantemente en la vida, y a pesar de que pasamos circunstancias, a pesar de que pasamos por pruebas, Dios está constante y lo vemos diferente todo. El egoísmo también nos puede llevar a la pérdida de oportunidades de bendición. Cuando tengo mi orgullo y no permito que Dios de verdad honde en mí y que haya una verdadera transformación, ¿sí? Cuando le digo a Dios, trata conmigo todo esto, pero esta parte déjamela, yo la manejo. Cuando comienzo mi camino con Dios, pero quiero llevarme algunos trastes de mi vida pasada o de mi vida de mundo, voy a quedar estancado. Y si tu hermano te identificas que vienes a la iglesia durante varios años o varios tiempos y vienes y sientes que no pasa nada porque a lo mejor estás buscando afuera que suceda algo sobrenatural, lo sobrenatural necesita que ocurras adentro. Cuando tú permites que en tu corazón Dios honda en ti y empieza a sacar toda la basura que tiene en tu corazón. Pero mientras tú no lo permitas, se va a quedar eso ahí y tú vas a ser siempre en esa dualidad. En ese momento en que si me tiro para acá, me pierdo porque no hay unos cimientos fuertes. Y por último, hablando de las características de este egoísmo, las consecuencias que nos lleva el egoísmo puede llevar a la falta de compasión hacia los demás. No estoy hablando de la compasión que yo pueda tener por Cata o por mis hijos, por mis padres, porque eso es fácil. Preguntémosle a Cecita o preguntémosle a Esperancita qué no harían por Violeta. Preguntémosle a María. Eso no tiene ninguna gracia, llamemos así. ¿Cómo te ve el portero? ¿Cómo te ve a ti el señor del domicilio? ¿Cómo te ve el señor con el que haces mercado? ¿Cómo te ves el señor del taxi o del Didi o lo que se llame cuando te montas a él? ¿Cómo te ve él? ¿Cómo reaccionas tú cuando ves un mensaje de Janine pidiéndote oración por personas que a lo mejor ni conoces? ¿Cómo reaccionas tú cuando tú ves ese mensaje y sabes que hay personas que necesitan de oración? ¿Lo dejas en visto, chulito azul, o de verdad entiendes cuál es tu papel y empiezas a orar por personas independiente que las conozcas, independiente que sean cercanas a ti? Son hermanos tuyos y tú tienes que tener compasión por ellos. Entonces todo este tipo de características se las señalo para que digan, ay, aquí sí, no, acá sí, para que de verdad pensemos y estemos en la conclusión grandísima de esto, es estemos alerta a esta situación, porque es como puse en la prédica, es un enemigo que está ahí con nosotros, que está constante, y si nosotros no lo controlamos va a coger fuerza. Y cuando decía siempre estar alerta es porque me dejó en mi corazón algo muy importante, que ya puedo hablar de eso porque eso pasó hace 8 días. Ustedes saben que Laurita y Mateo y Laurita comenzaron un nuevo proceso, ¿sí? Yo con mi esposa empezamos un nuevo proceso, y el pastor cuando nos comunicó eso, que eso fue en unas buenas semanas, nos reunimos pues para el ensamble, para todas las cosas, para cuadrar todo con la responsabilidad que amerita todo este tipo de cosas. Y cuando ya habíamos hablado todos, yo le pregunté a Mateo, ¿alguna otra cosa que falte por mirar? ¿Alguna otra cosa que falte, que necesitemos saber o que debamos saber para el manejo de esto? Yo pensaba que me iba a decir, mira, hay un archivo, mira, hay tal cosa. Lo único que nos dijo fue, no se confíen y no den por sentadas las cosas. Como buen líder nos dijo eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos estos 5 chicos o 6 chicos cantando cómo ministran, cómo cantan, qué lindo cómo alaban a Dios, pero no estamos exentos a caer, como ninguno de nosotros, como ninguno de los que están acá, ni como yo. Y necesitamos siempre estar alerta, no dar las cosas por sentadas, que como voy con mi camino con Dios y como voy de bien, y esta responsabilidad que ahora me dieron, que no, o sea, es que yo voy volando, nos vemos arriba.
No se trata de eso, se trata de que siempre debemos estar alerta y mantener controlado el orgullo. La gloria es para Dios, ¿sí? La gloria es solo para Él, ¿sí? Y nosotros somos su instrumento para poder lograr el propósito que Él quiere, ¿verdad? Entonces, no se confíen, mantengámonos siempre alerta, porque podemos caer facilísimo. Y en la Biblia nos han colocado varios ejemplos que personas que iban con Dios constante, que iban sólidos en su camino y de pronto su corazón lo permitió llenarse de orgullo y fue su caída. Hablemos del rey Usías. No sé si alguien sabe quién es el rey Usías. El rey Usías era un rey de Judá que se posicionó muy temprano, como a los 17 años. Y era un rey que era temeroso de Dios y obraba conforme a Dios, y Dios le agradaba lo que él hacía y lo llenó de poder y le dio un buen reinado, hasta que pasó lo siguiente en 2 Crónicas 26, 16 al 19. Pero cuando llegó a ser poderoso Usías, también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios. Cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Y no se supo ya más cosas de Usías, o sea, ese fue su fin, ¿sí? Terminó con lepra y terminó totalmente aislado. Porque la confianza del camino en el que vamos andando, en el que estamos logrando y que Dios te va colocando nuevas responsabilidades, te puede llevar a que no respetes las funciones de los demás. Porque quiero ser la cerecita de todo pastel. Porque quiero que toda decisión o toda circunstancia pase en mi iglesia, en mi trabajo y en mi hogar, pase por mí, ¿sí? Porque si yo la soluciono, van a ser gracias a mí. Porque todo lo que gire en torno, ¿sí?, va a ser gracias a mi labor. No me importa si no es mi oficio, no me importa si obstruyo la responsabilidad de otra persona, con tal de que después me la agradezcan a mí. ¿Sí ves? Y entonces cuando tenemos esta fuerza que habita en nuestra naturaleza caída y que siempre quiere salir, ¿sí?, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Y les decía lo de los cursos, les decía lo de estar siempre en un camino con Dios, pero tú cada vez que te levantas, cada vez que vas a tu trabajo, cada vez que te bañas, cada vez que estás con tus hijos, cada vez que ves una película con tus hijos y con la tranquilidad y todas estas cosas, todos tus logros, todos tus títulos, toda tu economía, es por gracia, no es por ti, ¿sí? Es porque Dios decidió que tú estés acá, ¿sí? Entonces empecemos desde el origen, que si Él no nos hubiera dado esa gracia, tú no hubieras conseguido nada. Entonces cuando tú estés teniendo triunfos, teniendo logros, acuérdate que es por gracia. O si no, nada sería logrado. Sí, como dice la palabra en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿La gracia de Dios contigo ha sido en vano o no? Es la pregunta que debemos hacerlo. ¿Vamos camino conforme a lo que Él quiere? ¿O estamos centrados en nuestra vida y solo pensando en nosotros mismos? Amor, ayúdame un poquito, por favor. Ahí también están unos audífonos. Debemos en nosotros entender que es por gracia y identificar, y como estamos alerta, vamos a identificar, ¿sí?, pensamientos como yo soy mejor, yo soy capaz,
No que seamos incapaces, pero yo soy mejor que otras personas, yo soy capaz que otras personas. Me lo merezco, yo lo merezco. Y sobre todo, soy indispensable. Paula, cuando predicó hace un tiempo, me gustó mucho una predica porque hablaba hasta de Moisés y que la función de Moisés era llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Y Moisés no dejó al pueblo en la tierra prometida. Moisés quedó en el camino, lo reemplazó Josué y Josué lo llevó a la tierra prometida. O sea, Moisés, por más que sabemos quién es Moisés, no era indispensable y el propósito de Dios se cumplió. Entonces tú, si en algún momento te estás sintiendo indispensable, estás cogiendo una responsabilidad, de pronto empiezas a sentirte como mejor que otra persona, estate alerta, ten cuidado, disfruta de lo que Dios te ha dado, pero no lo des con orgullo, porque el orgullo, lo digo yo, es una condenación. Y yo sé que muchas personas han pasado por eso, que hubieran dicho, lo hubiera podido evitar, pero le di fuerza a esa situación de mi naturaleza caída. Fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios, y en el momento que tú logres entender eso, tu vida va a tener sentido, porque Dios no te creó para tener tu vida solo centrada en tus necesidades. Dios te creó para que lo conozcas a Él, para que lo disfrutes, para que tengas un momento de comunión con Él. Para eso es que Dios te hizo, y para que entiendas que tu vida tiene un propósito eterno, ¿verdad? No hay momento de mayor intimidad en nuestra comunión con Dios cuando doblegamos nuestro orgullo, cuando nos despojamos de Él y empezamos a mostrarnos nuestra vulnerabilidad. Gracias, chicos. Hay una postura que ahorita, en este momento, quisiera hacer y compartirles a ustedes, que es una postura física, pero más allá de una postura física, es el momento en que nosotros doblegamos nuestro orgullo. Es una postura donde no hay egocentrismo, donde no hay autosuficiencia, donde no está el ego ahí, sino es un estado de vulnerabilidad. Y más allá de doblar nuestras rodillas en ese momento, y te entiendo, hermanos, si por tu situación, porque ya tengas una edad y no puedas hacerlo, o si tienes una limitación física y te quede complicado hacerlo, pero yo te invito, hermano, a que dobleguemos nuestro orgullo, que nos pongamos así y podamos estar ante Él, y cerremos los ojos, Padre, y le expongamos ese orgullo, y les pongamos ese orgullo a aquel que se despojó de su trono para entregarte todo, aquel que se humilló y pasó por las situaciones que pasó para salvarte, que por amor a ti pasó por las más grandes humillaciones, Él teniendo todo el poder, solo para que tú puedas estar acá y conocerlo. Padre, trata con mi orgullo, trata con mi ego, aléjame de esa trampa de confianza, Señor. Aléjame de cualquier pensamiento donde yo solo pienso en mí y en los míos, Señor. Perdóname porque el orgullo me hace juzgarte, porque en mi orgullo te he cuestionado, Padre, en algunos momentos. Porque en mi orgullo pienso que en mi limitado raciocinio intento entender todo tu poder, el cómo tú operas, Señor. ¿Acaso la vasija de barro, Padre, cuestiona al alfarero de cómo lo hace? No, Señor. Perdóname cuando mi orgullo me ha hecho pasar situaciones que no te agradan, que son mi condena, Señor. Y
Y te pido que en tu amor me des una nueva oportunidad en esta batalla diaria que tengo. Porque tú me das el poder solo en ti. Te expongo mi orgullo, Señor, reconociendo mi vulnerabilidad de caer si no estoy contigo. Amén.